Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? Qué maravilloso, ¿verdad? Es venir a la casa del Señor en su santo día, ¿verdad? Para adorarle y estar todos verdaderamente en armonía, ¿verdad? Con esas verdades que el Señor le ha dado a su iglesia, esta última iglesia, nosotros como iglesia, este movimiento que el Señor ha levantado para dar al mundo este mensaje final de Dios. ¿Ok? Bien, así como lo dice la lectura bíblica, aquí hay un mensaje, ¿verdad? El mensaje del cuarto ángel que está contenido en Apocalipsis capítulo 18 y los versículos del 1 al 4. Yo me voy a dedicar en esta mañana, mi mensaje va a estar basado en estos 4 versículos, pero vamos a ver qué significan estos versículos, porque recuerden que el lenguaje que utiliza el libro de Apocalipsis es un lenguaje simbólico, por lo general, ¿verdad? Pero es importante, estos símbolos nos dan a nosotros un significado, y lo bonito de la Biblia es que la Biblia se interpreta por sí sola. O sea, nosotros no tenemos que interpretar privadamente la palabra, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21, dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la bendición. O sea, hermanos, qué bonito que la misma palabra nos dice a nosotros que la palabra profética es segura. ¿Por qué? ¿Por qué razón es segura la palabra profética? Porque se va a cumplir, porque se cumple. Pase lo que pase, Dios va a cumplir con todo lo que está escrito en su palabra. ¿Ok? Me gustaría en esta mañana, voy a presentar este mensaje de forma didáctica. ¿Qué significa eso? De forma educativa. Muchas veces nosotros podemos presentar un mensaje, pero en este caso vamos a presentarlo en forma educativa. ¿Qué representan o qué significan todos estos símbolos que están contenidos en estos 4 versículos? Pero para ello vamos a comenzar paso a paso, vamos a desglosar este mensaje de Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. Yo les invito a que me acompañen en sus Biblias. Vamos a poner en nuestras Biblias ese marcador ahí donde dice Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. ¿Ok? Primeramente dice la palabra de Dios, Apocalipsis 18, 1. El versículo 1 dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y sigue diciendo, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, este versículo nos da a entender a nosotros que viene otro ángel. Está hablando de un cuarto ángel. Ya por supuesto ya ha sido presentado el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Pero aquí está hablando de un cuarto ángel que dice que viene con gran poder, ¿verdad? Y dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo pudiéramos nosotros interpretar que este mensaje, o sea, que este ángel va a alumbrar a toda la tierra con su gloria? Este gran poder que acompaña el mensaje del cuarto ángel no es nada más y nada menos que el poder del Espíritu Santo cuando sea derramada la lluvia tardía. ¿Qué pasó en los tiempos apostólicos? Porque fíjense bien, hermanos, lo que se escribió en el pasado es también para nosotros los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. ¿Verdad que sí? Lo dice claramente la palabra de Dios. O sea, así como en los tiempos apostólicos fue derramada la lluvia temprana, es decir, el Pentecostés, y miren los resultados que trajo como consecuencia el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué fue lo que trajo como consecuencia? Que los apóstoles salieron con ese gran poder, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y por eso fue, y fíjense bien,
esto de ese gran poder que iba a acompañar el Espíritu Santo lo profetizó el profeta Joel. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Joel capítulo 2 y vamos a leer los versículos 28 y 29. Para que ustedes vean, hermanos, que esto lo profetizó el profeta Joel. Y miren, hermanos, cómo se cumplió finalmente esta profecía. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Fíjense bien, hermanos, cómo dice aquí la palabra de Dios. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿En cuáles días? Exactamente en estos días que nosotros estamos viviendo. Pero fíjense bien, hermano, esta profecía tuvo un primer cumplimiento. Y ese primer cumplimiento sucedió específicamente como lo estábamos hablando, en los tiempos apostólicos. Después que el Señor Jesús, ¿verdad?, ascendió al cielo. Antes de ascender al cielo, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron los apóstoles? Ya, hermanos, estaba listo ya para irse al cielo. Pero ¿cuáles fueron las palabras que los apóstoles le preguntaron al Señor antes de ascender al cielo? Escuchen bien lo que dice aquí Hechos capítulo 1. Vamos al libro de Hechos capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 8. Hechos capítulo 1, versículos del 6 hasta el 8. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren qué pregunta le hicieron los discípulos al Señor. Imagínense ustedes, hermanos, todavía los discípulos creían que el reino a Israel iba a ser restaurado en los tiempos de Jesús. O sea, ellos anhelaban ser librados de ese yugo romano. Eso es lo que anhelaba la nación judía. Pero fíjense la respuesta que le da el Señor Jesús a los discípulos. Versículo 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿qué era lo más importante para los discípulos? ¿Será que para ellos era importante entonces saber cuándo iba a ser restaurado el reino de Israel? No, el Señor les dijo: no, a ustedes no les importa eso, no se preocupen por eso. Ustedes lo que se tienen que preocupar es que recibiréis poder cuando haya sido derramado sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y dice claramente la palabra de Dios: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, y así fue. O sea, en el cumplimiento, ¿verdad?, lo tenemos aquí mismo en el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 5. Aquí tenemos el cumplimiento de esas palabras, primeramente profetizadas por el profeta Joel y más tarde confirmadas por nuestro Salvador Cristo Jesús. Dice claramente Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Lo ven? Miren, aquí podemos ver claramente que esta profecía del profeta Joel se dio un primer cumplimiento, vamos a decirlo así, en el Pentecostés. 10 días después que el Señor asciende al cielo, y en estos días estábamos comentando en nuestro culto familiar, estábamos comentando cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, ¿cómo habrá sido, hermanos? ¿Cómo se habrán sentido los discípulos después que tuvieron 3 años y medio con el Maestro? Que lo amaban entrañablemente. Imagínense ustedes, hermanos, que aunque la Biblia no dice claramente cómo Pedro o cuánto amaba Pedro al Señor, sin embargo la Biblia demuestra con los hechos cuánto amaba Pedro, Santiago, Juan y todos los apóstoles a nuestro Salvador Cristo Jesús. O sea, lo amaban tanto que, imagínense cuando Él iba al cielo, cuánto no habrán sufrido ellos. Oye, se nos va el Maestro, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el consuelo que Él les dejó? Recibiréis poder. Y cuando ellos recibieron 10 días más tarde, reciben el poder del Espíritu Santo, ellos comprendieron las palabras. Ahora sí entendemos cuál era la misión del Mesías. Ahora sí entendemos por qué causa Él vino a esta tierra. Pero ellos no lo entendían en el momento que lo tenían en persona. Por eso es que Juan, Santiago, Pedro, todos ellos anhelaban que el Señor viniese en sus días, porque ellos decían, ahora sí entendemos cuánto quisiéramos nosotros que el Señor estuviera con nosotros aquí. Ellos lo anhelaban, hermanos, y yo creo que ese debe ser el anhelo de nosotros como iglesia, anhelar que el Señor esté con nosotros, que Cristo venga pronto para que todo esto se termine de una vez por todas. Bueno, Juan lo anhelaba, el apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo el Señor Jesús? Ciertamente vengo en breve. Le dijo el Señor Jesús, ¿verdad? A Juan como para consolarlo. ¿Y cuál fue la respuesta? Amén. Sí, ven Señor Jesús. O sea, porque Juan lo anhelaba. Ellos habían entendido a través del Espíritu Santo el Evangelio eterno, ya lo habían entendido. Y es el mismo evangelio, por eso es que se llama evangelio eterno, porque viene desde Adán y Eva. No ha cambiado el mensaje hasta nuestros tiempos. Por eso es que el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 1, estoy maravillado de que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que está pasando justamente hoy día. ¿Por qué existen tantas iglesias? Precisamente porque el evangelio, el verdadero evangelio, ha sido pervertido. Y por eso es que han surgido un sinnúmero de iglesias, un sinnúmero de sectas que han hecho justamente que hayan tantas iglesias y por eso es que hay tanta confusión. Recuerden que confusión es Babilonia, ¿verdad que sí? Por eso es que el título del tema en esta mañana es Salid de Babilonia. Ese es el título de este mensaje. ¿Ok? Bien, ahora fíjense, hermanos, por eso dice que la historia del pasado se repetirá. Nosotros sabemos que dentro de los eventos finales está contemplado, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo con gran poder en nuestros tiempos. Es decir, eso va a ocurrir en un futuro no muy lejano, dentro de poco, ¿verdad? Una vez que el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, va a recibir el Espíritu Santo con gran poder. Y eso es lo que le va a dar poder a la proclamación del mensaje del tercer ángel. Por eso es que surge el mensaje del cuarto ángel. ¿Por qué? Y dice claramente el versículo 1. Por eso dice que después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, una vez que sea derramado el Espíritu Santo con gran poder, eso va a hacer que la tierra sea alumbrada. Es decir, la luz va a refulgir por toda la tierra. ¿Por qué?
porque el mundo necesita saber qué es lo que va a acontecer. Nosotros los adventistas porque sabemos y hemos estudiado la profecía, pero recuerden, el mundo necesita saber qué es lo que va a acontecer, qué va a ocurrir, qué es verdad y qué es error. Todos los habitantes de la tierra tienen que saberlo antes de que sea establecida la marca de la bestia, para que cada ser humano en el tiempo final pueda tomar una decisión sabia. ¿Ok? O me voy por el camino ancho porque no puedo, verdaderamente me voy a quedar sin comer y ¿cómo voy a alimentar a mis hijos o mi familia? ¿Cómo la voy a mantener si no puedo comprar ni vender? O tomar el camino angosto, aquel camino que representa el sacrificio de todo, aún de nuestros seres queridos, aún de nuestros hijos. Pero hermanos, el que pierda a un hijo, una hija, su madre, por causa de este mensaje, va a heredar 100 veces más. ¿Por qué? Porque vamos a heredar una gran familia en el cielo. ¿Usted se imagina? Millones de primos, hermanos, en fin, todos los del cielo van a ser familias nuestras. Y lo más bonito del caso, nosotros que ahora hemos estudiado la vida de los profetas, de los apóstoles, de los patriarcas, ¿ustedes se imaginan que ya cuando estemos en el cielo, ellos van a formar parte de nuestra propia familia? Esta mañana estudiamos de la vida de David, ¿verdad? Y cuando estemos en el cielo, ¿no nos vamos a encontrar con David? ¿Ah? Y no solamente con David, con todos los hombres y mujeres que han hecho la historia bíblica. Esa es la gran familia que nos espera en el cielo. Por eso es que el Señor quiere que su pueblo sea fiel a su palabra para poder alcanzar este precioso galardón de la vida eterna. Bien, aquí hay un comentario que quiero compartir con ustedes en la Biblia de estudio, comentando Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Se titula, para los que tienen la Biblia de estudio, se titula El ángel de Apocalipsis 18. ¿Ok? Dice así: las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. ¿Cuándo se van a cumplir? Pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder, y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracia, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. Los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. ¿Lo ven? Bonita cita, ¿verdad? O sea, lo que me llama mucho la atención de esta cita, hermanos, cómo el Espíritu Santo va a influir sobre hombres, mujeres y niños consagrados que van a abrir sus labios, ¿para qué? Para proclamar este mensaje con gran poder. El mismo poder que tuvieron los apóstoles lo van a tener también estos hombres, mujeres y niños consagrados para dar esta última amonestación a este planeta Tierra. Hermanos, yo creo que nosotros no nos cabe la menor duda de que nuestro Padre Celestial ha sido un Dios misericordioso. Miren cuánta luz nos ha dado el Señor a nosotros como iglesia. Nos ha dado tantas advertencias, tantas amonestaciones, consejos. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas, para evadir ese gran castigo que va a caer sobre la tierra. Recuerden que Dios es misericordioso, es amoroso también, pero también es un Dios justo que no va a pasar por alto la iniquidad. Y va a pagar a cada quien conforme a sus obras. ¿Ok? Hay otro comentario aquí mismo en la Biblia de Estudios
el que le sigue, el mensaje prepara para la traslación. ¿Cuál es el mensaje que nos prepara para ser trasladados al cielo? Este mensaje del cuarto ángel. Y escuchen lo que dice este mensaje. Entre los clamores de confusión, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, se dará un testimonio especial, un mensaje especial de verdad apropiada para este tiempo. El mensaje debe ser recibido, creído y se debe actuar conforme a él. ¿Cómo se debe actuar o cuál debe ser nuestra actitud cuando se recibe este mensaje? Porque muchas veces recibimos el mensaje, pero nos llenamos de conocimiento, pero no lo ponemos en práctica. ¿Verdad que sí? Dice aquí, el mensaje debe ser recibido primeramente. Segundo, creído. Y se debe actuar conforme a él. Lo que es eficaz es la verdad y no las ideas fantásticas. ¿Qué es lo que es eficaz? Es la verdad. Porque hay muchas ideas fantásticas. Acuérdense que hay muchos vientos de doctrinas que han surgido dentro de esta misma iglesia. Estamos hablando desde el punto de vista general, ¿verdad? Dice, la verdad eterna de la palabra se presentará libre de todos los errores engañosos. Qué bonito eso, ¿no? Se va a presentar la verdad ¿cómo? Libre de todos los errores engañosos y de interpretaciones espirituales. Libre de toda descripción fantásticamente trazada y seductora. La atención de los hijos de Dios será acosada con falsedades, pero la verdad debe permanecer cubierta con su atavío hermoso y puro. La palabra preciosa en su influencia santa y elevadora no debe ser degradada a un nivel con los asuntos comunes y ordinarios. Y esto es muy importante, hermanos. O sea, la palabra de Dios no debe ser comparada ¿con qué? Con cosas seculares. Y esto es muy importante. Una de las cosas que, por cierto, el pastor Pérez siempre exalta eso cuando él presenta sus mensajes, y él siempre lo ha dicho, ¿verdad? Que nosotros debemos poner ejemplos, no ejemplos seculares. La palabra de Dios no se debe comparar con ejemplos seculares. Es más, la palabra de Dios tiene suficientes ejemplos para nosotros sacar citas de ahí. ¿Sí o no? Dice, debe permanecer siempre no contaminada con las falacias con que Satanás procura engañar, de ser posible aún a los escogidos. La proclamación del Evangelio es el único medio por el cual Dios puede emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las almas. ¿Cómo nos va a emplear el Señor a nosotros? ¿A través de qué? A través de la proclamación del mensaje. ¿Ok? Dice, a medida que hombres, mujeres y niños proclamen el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en el corazón de aquellos que verdaderamente se arrepientan. Y aquí justamente, hermanos, cuando esto se cumpla, cuando el Señor escriba su ley en el corazón, se cumple lo que dice un versículo que ahorita mismo me acordé, creo que es Primera de Juan 3:9. Acompáñenme antes de seguir con la lectura. Miren, para que ustedes vean, hermanos, cuál es el resultado de que el Señor escriba su ley en nuestros corazones. Primera de Juan, creo que es Primera de Juan 3:9. Sí, ese mismo es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Escuchen lo que dice aquí la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. O sea, ¿por qué no puede pecar aquel que es nacido de Dios? Porque el Señor va a escribir su ley ¿en dónde? En su corazón. Por esa razón no va a poder pecar. Y sigue diciendo aquí la lectura que estoy leyendo aquí, este comentario. El Espíritu de Dios que da poder trabajando por medio de los seres humanos induce a los creyentes a tener un solo pensamiento, una sola alma, a unirse en el amor de Dios y en la observancia de sus mandamientos, a prepararse aquí en la tierra para la traslación. Bueno,
Nosotros como pueblo estamos aquí ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la vida que nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es el propósito? El propósito es prepararnos ¿para qué? Para la traslación. Es decir, ¿para irnos a dónde? Al cielo. Porque si todavía nuestro corazón está en esta tierra, hermanos, aquí mismo nos vamos a quedar, tristemente. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Dios está preparando un pueblo, un remanente. Recuerden que ese remanente que el Señor está preparando es de todas las naciones. No solamente van a ser adventistas. La sierva del Señor dice que la mayoría de los que van a conformar el remanente son de otras denominaciones religiosas. Personas que van a entender en poco tiempo, van a entender las verdades que a nosotros nos ha costado años en entenderlas. Y ellos las van a entender en pocas horas, en pocos días. Y va a ser un pueblo que va a responder al llamado que el Señor le está haciendo a su iglesia, especialmente ese remanente que el Señor viene a buscar. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces con el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjense, hermanos, que este mensaje se proclama con voz potente o a gran voz. Y esa misma expresión la encontramos nosotros en la palabra de Dios, aquí mismo en Apocalipsis. Bueno, en el mensaje del primer ángel, así como el mensaje del cuarto ángel es proclamado con gran poder, también el mensaje del primero, segundo y tercer ángel también es proclamado con gran poder. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer los versículos 6, 7, 9, 15 y 18. Aquí encontramos en estos versículos la expresión con gran voz o con gran poder, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo como a gran voz, temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, ¿lo ven? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Como podemos ver, hermanos, este mensaje de los tres ángeles es proclamado con gran poder. Y ese gran poder significa que es un mensaje de vida o muerte. Es importante para nuestra salvación. Es un mensaje que nos prepara ¿para qué? Para que podamos ir a las mansiones celestiales. ¿Ok? También en versículo 15, escuchen lo que dice. Versículo 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando como a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega. ¿Por qué? Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Versículo 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó, ¿cómo llamó? A gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Por esa razón es que este mensaje se le conoce como el mensaje de la siega. Este mensaje de los tres ángeles y el mensaje del cuarto ángel es un mensaje que va a separar, hermanos. Es como el hacha, ¿verdad? Separa el trigo de la cizaña. Por eso dice el Señor que debemos dejar crecerlos juntos, tanto el trigo como la cizaña. ¿Qué es lo que va a causar la separación dentro de la iglesia? El mensaje del tercer ángel y el mensaje del cuarto ángel. Porque justamente el mensaje del cuarto ángel dice, salid de ella, pueblo mío. Así dice el mensaje del cuarto ángel, ¿verdad? Ok, fíjense bien.
También este versículo que leímos, el versículo 2, dice que ha caído, y lo dice 2 veces. Ha caído, pero en esta ocasión dice la gran Babilonia. En otras palabras, ya se ha formado ese monstruo religioso formado por las diferentes organizaciones religiosas que están apartadas completamente de la verdad. ¿Qué ocurre cuando una organización religiosa se aparta de la verdad? Su mente, ¿verdad? Primeramente está confundida, ¿verdad? Y una mente que está confundida, ¿en qué puede caer? Cae en confusión, ¿verdad? O sea, está confundida y confusión significa Babilonia. ¿Ok? A eso van a llegar todos aquellos que rechacen la verdad, tanto hombres, mujeres, niños, como organizaciones religiosas. Es decir, este monstruo religioso está formado por las diferentes organizaciones religiosas que han apostatado de la verdad. Pero fíjense, hermano, hay algo muy importante, ¿no? Vemos que cae 2 veces, o sea, ha caído, lo dice como para confirmar. Y esa es la buena noticia que nos da la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos este monstruo religioso, y así le he llamado yo, ¿no? Este monstruo religioso que se ha levantado, nosotros pudiéramos clamar, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? ¿Será que hay alguien que va a poder contra esta bestia? O sea, estamos hablando, hermanos, todavía nosotros quizás no hemos llegado a ese límite, pero cuando sea decretado la ley dominical, cuando sea establecido todos esos decretos, esas prohibiciones que van a venir sobre este mundo, cuando sea ensalzada la falsa religión, pero por leyes severas, ¿qué va a pasar? Muchos van a decir, bueno, ¿quién como la bestia? O sea, ¿cómo vamos a poder luchar contra este gigante, contra este Goliat? ¿Cómo vamos a poder luchar contra él? Pero fíjense, hermanos, sucede que al apóstol Juan le fue mostrado en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 dice claramente, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, vemos aquí, hermanos, que pareciera imposible lograr alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia, de acuerdo a las leyes tan opresivas que van a venir. Pero hay un pueblo, hay un David, hay un ser muy enano, no espiritualmente, en estatura, vamos a decirlo así, física, que va a luchar contra ese Goliat. Y va a vencer sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Esa es la buena noticia, hermanos, que nos da la palabra de Dios. Ese es el consuelo que nos da la palabra de Dios. Y por esa razón es que nosotros debemos estar agradecidos, porque el Señor, así como nos muestra qué es lo que va a ocurrir, qué va a suceder en estos tiempos finales, que cualquiera se puede aterrar con lo que va a ocurrir, pero el Señor nos da el consuelo de que va a haber un grupo, va a haber un remanente que va a vencer a la bestia y a la imagen de la bestia. Ustedes saben muy bien las palabras de Francisco cuando estaba invitando a todos los líderes mundiales a una reunión, ¿verdad? Allá en el Vaticano. ¿Se acuerdan? Eso fue el año pasado, que la reunión era para el 18 de mayo. Y él decía que en esa reunión estaba invitando a todos estos líderes para que asistieran en relación a la educación de los niños, que los niños se debían educar con el nuevo sistema, ¿ok? Con el nuevo sistema. Y dice él, y tiene la osadía Francisco, vamos a llamarlo con nombre y apellido, tuvo la osadía de decir, y no daremos un paso atrás. Ahora yo me pregunto, si él tiene la osadía de decir que no van a dar un paso atrás, tampoco nosotros debemos dar un paso atrás. Nosotros como pueblo tenemos que levantarnos y sacar fuerza de donde no tenemos. Y pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza para poder vencer a la bestia y a la imagen de la bestia. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo. Nosotros tenemos la verdad, un mensaje que va a cambiar la historia del mundo.
Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros. Y como pueblo tenemos que tener la valentía y la seguridad de que el Señor nos va a asistir en el momento más difícil que estemos pasando nosotros. Por eso es que tenemos que tener confianza, hermanos. Tenemos que tener confianza en la palabra de Dios. Así como dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Se va a cumplir con nosotros o sin nosotros. Pero la palabra de Dios se va a cumplir, hermanos. Por esa razón es que tenemos que tener nuestra confianza y nuestra fe firme hasta el fin. No tengamos temor, no tengamos miedo. Tampoco nosotros vamos a dar un paso atrás. Esa tiene que ser, en eso tenemos que concentrarnos nosotros para que nosotros podamos vencer con la ayuda de Dios a la bestia y a la imagen de la bestia. ¿Ok? Bien, pero fíjense lo que sigue diciendo el versículo 2. Que dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que le ocurre a una organización religiosa que se ha separado de Dios, que ha apostatado de la verdad. Y vamos a leer algunos versículos, bueno, ejemplos. Aquí lo tenemos en el caso del rey Nabucodonosor. Ustedes saben muy bien que el rey Nabucodonosor, a pesar de que era un hombre pagano, este hombre conoció la verdad. En su imperio reinó la religión verdadera. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel dio testimonio de esa religión verdadera. ¿Ok? Pero aún así, a pesar que el rey Nabucodonosor ya en esta ocasión, en este capítulo 4, que ese fue el segundo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ustedes saben muy bien que él ya tenía la evidencia de que los 3 jóvenes hebreos habían sido librados del horno ardiente de Babilonia. O sea, él ya había visto las evidencias de un Dios poderoso y prácticamente Nabucodonosor había aceptado el Dios de Daniel. Pero fíjense lo que pasa aquí en el capítulo 4. O sea, él tiene un sueño de un árbol inmenso, ya nosotros conocemos la historia. Pero fíjense bien, hermanos, después de que Daniel, el profeta, le explica lo que significaba ese sueño, ya cuando él estaba un día así, que vio la gran Babilonia que él había edificado, o sea, él rechazó el consejo que el profeta Daniel le había dado. ¿Y en qué se convirtió el rey Nabucodonosor? Prácticamente en una bestia. O sea, Dios le quitó la razón. 7 años, 7 tiempos pasaron por él. Y vamos a leer los versículos, aquí en el capítulo 4, versículos del 28 al 34. Daniel, capítulo 4, versículos del 28 al 34. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Lo ven? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? O sea, fue prácticamente, hermanos, Dios lo puso como una bestia. ¿Por qué? Rechazó el consejo del profeta.
Y como rechazó el consejo del profeta, prácticamente pudiéramos decir en términos modernos, se convirtió en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Así como este ejemplo que les he puesto del rey Nabucodonosor, también hay otro ejemplo, otro profeta, el profeta Ezequiel, en el capítulo 8, el profeta Ezequiel les mostraba las abominaciones que se estaban cometiendo en el santuario. Ustedes saben muy bien que en el santuario nadie podía entrar, no podían entrar gente común. Los únicos que podían estar dentro del santuario eran los de la tribu de Leví, o sea, los sacerdotes, los que Dios había comisionado con el oficio del sacerdocio. Ellos eran los únicos que podían estar en el santuario. Y por lo tanto, la gente que estaba afuera no sabían lo que estaba ocurriendo dentro del santuario. Y escuchen bien lo que dice aquí Ezequiel capítulo 8, versículos del 7 hasta el 10. Bueno, todo este capítulo narra de las abominaciones y cada vez habían abominaciones mayores, ¿ok? Pero escuchen bien lo que dice aquí, para que ustedes vean, hermanos, que el lenguaje que utiliza este capítulo 8 de Ezequiel, del profeta Ezequiel, es el mismo lenguaje que encontramos en el mensaje del cuarto ángel, el mismo lenguaje. Escuchen bien, versículo 7 de Ezequiel 8. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Versículo 8. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Versículo 10. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Lo ven? O sea, bestias abominables, ídolos, era lo que había ahí. Exactamente lo mismo que habla el mensaje del cuarto ángel. O sea, se convirtió en ¿qué? En habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Otro ejemplo más lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos del 21 hasta el 23. Fíjense, hermanos, es que el lenguaje bíblico es... Yo me gozo, hermanos, de verdad, que la palabra de Dios, ella es una línea, es una continuidad, la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 21 hasta el 23. Escuchen bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Lo ven? Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué profesaban ellos? Profesaban que eran sabios. Tengamos cuidado. Por eso tenemos que pedirle al Señor en oración: Señor, ayúdame a entender tu palabra, porque nosotros podemos profesar ser sabios y podemos caer en esta misma condición. No estamos exentos. ¿Ok? Versículo 23, escuchen bien, y esto es bien grave. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ven, hermanos? Las mismas palabras que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, ¿verdad? Que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y ahora escuchen bien, hermanos, en el mensaje a las 7 iglesias. Aquí el apóstol Juan, en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, habla especialmente en las iglesias de Esmirna y Pérgamo. ¿En qué se convirtieron esas iglesias? Recuerden que una de las interpretaciones de este mensaje tiene que ver con los 7 períodos
de la iglesia cristiana. Desde que el Señor Jesús le dijo a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A partir de ese momento nació la iglesia cristiana y la iglesia cristiana ha sufrido o ha pasado por 7 periodos, que son los periodos que nosotros tenemos aquí, que dice aquí la palabra de Dios: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero fíjense bien, hermanos, en qué se convirtió. Y una de las cosas que nosotros estudiamos aquí hace mucho tiempo, yo presenté ese mensaje de las 7 iglesias. Nosotros podemos ver, hermanos, un sube y baja. Vemos en la historia de la iglesia, desde el punto de vista espiritual. Vemos iglesias que surgieron, estuvieron en su punto más alto desde el punto de vista espiritual, estaban en la verdad, pero más tarde apostataron, cayeron, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando una iglesia cae? Aquí lo dice claramente en el mensaje a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Escuchen bien, hermanos, y esto es triste estas palabras, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 dice así. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oh, hermano, estas palabras son fuertes. Y está hablando no de una iglesia cualquiera. ¿Quiénes eran los judíos? ¿Ah? ¿Acaso los judíos no eran el pueblo que tenía la verdad? ¿Acaso los judíos no se comparan con nosotros también? Los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. La iglesia a la cual el Señor le ha dado la verdad. Por eso, hermanos, lo dice la sierva del Señor en el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. En la página 211 dice: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. ¿Cuál es el riesgo que corremos? ¿O el peligro que corremos? Dice claramente: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Oh, hermanos, corremos ese peligro. El hecho de que seamos la iglesia del Evangelio eterno no quiere decir que nosotros estamos exentos de eso. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestras iglesias para que no caigan en ese estado de Babilonia. O sea, corremos ese peligro y por esa razón es que tenemos que velar constantemente, chequear nuestras doctrinas. La sierva del Señor dice que haríamos bien nosotros en probar con la Biblia por qué nosotros creemos en lo que creemos. Deberíamos de probarlo para estar establecidos, hermanos, afianzados en la verdad. Acuérdense que el sellamiento, el concepto de sellamiento es un afianzamiento en la verdad. Y el pueblo que esté afianzado en la verdad difícilmente caiga en el estado de Babilonia. O sea, el remanente nunca va a caer en ese estado. Pero van a caer en ese estado, ¿quiénes? Aquellos que no estén afianzados en la verdad. Aquellos que hayan tomado toda creencia de otras personas o dependan de los hombres. Por eso dice Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que tengamos una relación con Él, una relación estrecha. Y cuando nosotros logremos tener esa relación estrecha con el Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, hermanos, nosotros le vamos a orar al Señor, le vamos a pedir: Señor, ¿qué quiere decir este texto bíblico? No lo entiendo. Explícamelo, Señor. Y el Señor nos los va a explicar. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que tener esa experiencia. ¿Una experiencia para qué? Para que cuando vengan los días difíciles, nosotros podamos decir: no importa, oh Rey, Dios, el Dios del cielo nos va a librar de tu mano. Y si no nos libra de tu mano, tampoco vamos a postrarnos ante ese ídolo que es la ley dominical. ¿Ok? Hermanos, esa va a ser la preparación que va a tener el remanente. ¿Ok? Bien.
El versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2 dice también, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, también tiene unas palabras muy similares. Yo conozco tus obras y dónde moras. Fíjense que esta expresión se repite en el mensaje de las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. En todas las iglesias siempre el Señor dice lo mismo. Yo conozco tus obras. O sea, yo conozco qué es lo que hay en tu corazón y con qué corazón tú estás haciendo la obra. O sea, yo conozco todo eso. Yo conozco tus obras y dónde moras, o sea, dónde estás metido, dónde está el trono de Satanás. Oigan, hermano, esas palabras son fuertes. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Lo ven? Bueno, en esta iglesia también se había visto hasta crímenes. ¿Okay? ¿Hasta dónde puede llegar la persona, hermanos, cuando no está santificada en la verdad? Por eso, mis hermanos, esto es serio. El Señor realmente en esta mañana nos está haciendo un llamado, y el llamado es a prepararnos. Es el llamado que nos está haciendo el Señor a cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan urgente prepararnos? ¿Ustedes se imaginan que el Espíritu de la Misericordia y el Espíritu Santo poco a poco se está yendo de esta tierra? ¿O es que acaso no hemos visto cómo ha incrementado los crímenes, la violencia? Que bueno, de eso está lleno las noticias. ¿No es necesario que estemos viendo tantas noticias para enterarnos de lo que está sucediendo? Hermanos, cómo poco a poco el Espíritu de la Misericordia, el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, y en la medida que se retire de la tierra, ¿qué va a pasar con aquellos que no hayan sido santificados en la verdad? Hermanos, van a ser endemoniados, así hayan tenido la verdad. Por eso es que el Señor nos está invitando en esta mañana a consagrarnos. Ese es el llamado que el Señor está haciendo a su iglesia. ¿Para qué? Para que no corramos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Ese es el llamado que el Señor le está haciendo a su iglesia. Bueno, continuando, Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora, hablando de ese vino, porque dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ya nosotros sabemos que vino representa falsas doctrinas o doctrinas en general, ¿verdad? El vino de Babilonia, por supuesto, representa a las falsas doctrinas. Ahora, hablando de ese vino, vamos a hablar del vino físico primeramente. O sea, ¿cuál es la causa del vino físico? ¿Por qué? O sea, pregunto, ¿será que a un cristiano Dios le permite o está permitido que ingiera bebidas alcohólicas? ¿Será que el cristiano puede hacer eso? ¿Ah? ¿Aunque sea un poquito? No, ¿verdad que no? Ok, ¿por qué? ¿Qué dice Proverbios capítulo 20? Vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 1. Un versículo muy conocido por nosotros, ¿verdad? Proverbios capítulo 20, versículo 1. Aquí está la respuesta, hermanos. ¿Por qué razón el pueblo de Dios no debe ni siquiera un poquito, ni nada? Debe consumir de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Como hay algunas doctrinas que justifican que aunque sea un poquito, no es necesario embriagarse, sino un poquito, ¿no, hermano? Nada, dice el Señor en su palabra. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor. ¿Cómo es el vino? Escarnecedor. La sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Lo ven? O sea, por esa razón es que el Señor prohíbe a sus hijos, al pueblo de Dios, que ingieran bebidas alcohólicas. Estamos hablando en forma literal, ¿ok? Levítico capítulo 10, versículos del 8 al 11. Cuando estaban los sacerdotes que estaban consagrados al servicio del templo, ¿verdad? Levítico capítulo 8, perdón, dije 18, no, 8. Levítico capítulo 10, versículos del 8 al 11. Levítico capítulo 10, versículos del 8 al 11. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo
no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Lo ven? O sea, ¿por qué el Señor le prohíbe a su pueblo que no debe tomar ninguna bebida, ninguna clase de bebida alcohólica? ¿Para qué? Para que tenga primeramente discernimiento, para poder diferenciar entre la verdad y el error. Ahora, hermanos, esto también lo podemos nosotros llevar al plano espiritual. O sea, ¿cuál es el vino de Babilonia? Son las falsas doctrinas. ¿Cuántos hermanos no hay, hermanos? Y es una de las cosas que a mí me da mucha tristeza. Yo veo tantos hermanos que en vez de estudiar por sí mismos las Escrituras, tanto la Biblia como el espíritu de la profecía, lo que hacen es alimentarse de lo que dicen las redes sociales. En otras palabras, los predicadores, no hay discernimiento y escuchan cualquier predicador, hermanos, y no saben que están escuchando hasta vientos de doctrina. O sea, están embriagándose con el vino de Babilonia. ¿Acaso el Señor nos manda a depender de otros hombres? Lo dice claramente, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Bendito el hombre que confía en Jehová. Y la forma de depender en Jehová es a través del estudio de su palabra, depender de ella, poner en práctica su palabra. Eso es depender o confiar en el nombre de Jehová. Por eso es, hermanos, bueno, hablando de las falsas doctrinas, primeramente, ¿qué es el vino de Babilonia? ¿O qué constituye el vino de Babilonia? Aquí en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 77 y 78, vamos a ver qué es lo que constituye el vino de Babilonia. Dice claramente este libro en la página 77 y 78, dice lo siguiente: el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo. ¿En qué consiste el vino de Babilonia? En la exaltación, ¿ok?, del falso día de reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre. Y también es, o sea, así como es la exaltación del falso día de reposo, también es la creencia en la inmortalidad del alma. O sea, ¿cuáles son los dos elementos del vino de Babilonia? O sea, los dos elementos principales son la exaltación del domingo y segundo, la inmortalidad del alma. En otras palabras, el espiritismo. ¿Ok? Dice aquí, estas herejías, estas dos herejías que hemos hablado, emparentadas y el rechazo de la verdad. ¿Qué cosa? El rechazo de la verdad convierten la iglesia en Babilonia. ¿Lo ven? O sea, si se cumplen estas condiciones, hermanos, bueno, el rechazo de la verdad. Recuerden que la verdad es un conjunto de verdades, es un conjunto de doctrinas que nosotros conocemos. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Así que el rechazo de la verdad, más la exaltación del falso día de reposo y también la creencia en la inmortalidad del alma, convierten a una iglesia en Babilonia. Por eso dice aquí, reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía. ¿Lo ven? Bueno, hermanos, hablando del vino de Babilonia, ¿o qué constituye? ¿Cuáles son las falsas doctrinas? Bueno, nosotros pudiéramos hacer aquí una lista tan larga que yo creo que aquí no saldríamos, ¿verdad?, de la cantidad de falsas doctrinas, pero vamos a mencionar algunas de esa larga lista de falsas doctrinas que han surgido especialmente en nuestros tiempos. Por ejemplo, el cambio del sábado por el domingo, ya nosotros sabemos que eso es una falsa doctrina, ¿verdad? La inmortalidad del alma, como lo dijimos anteriormente. Otra falsa doctrina, salvación por obras. ¿Sí o no? ¿Cuántos piensan? Y eso, hermanos, se ha entremezclado en el adventismo. Hay hermanos que piensan que somos salvos por obras,
dentro del mismo adventismo. No crean ustedes que eso es solamente en la iglesia católica, eso también se ha infiltrado dentro de nuestras iglesias también. Otra falsa doctrina también, la Trinidad en lugar de la deidad. ¿Ok? Otra falsa doctrina que pudiéramos mencionar, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y por ahí se han dado, cuando el Señor ha dicho que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio que no ha sido revelado. Y ante ese mensaje, ante ese tema, el silencio es oro. O sea, no nos metamos en ese terreno. Lo que tenemos que saber es que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Otra cosa también, hermano, otra falsa doctrina que hoy por hoy está, diríamos, en el tapete, es poner fechas a los eventos finales. ¿Cuántos no hay? Y estamos hablando de grandes predicadores que le están poniendo fechas, que para tal fecha van a firmar la ley dominical, que la gracia se va a terminar para tal fecha, que la gracia se va a cerrar, en fin, hermanos, y que Cristo viene en el 2031. ¿Cuánto no hemos escuchado nosotros eso? Cuando el Señor dice claramente, y la sierva del Señor lo dice tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, dice claramente en Apocalipsis capítulo 10 que el tiempo no sería más. Y está hablando del tiempo de día por año, el tiempo de profecía de tiempo exacto. Es decir, a partir de 1844 en adelante, los eventos finales no tienen un tiempo definido. O sea, sus tiempos son indefinidos, no sabemos cuándo va a pasar, pero sí estamos conscientes de que está cerca de ocurrir y que nosotros como pueblo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos para que esos eventos y esas leyes, esos decretos que van a establecerse, no nos agarren de sorpresa. ¿Ok? Bueno, el rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación es otra falsa doctrina. Y también el falso don de lengua. Bueno, muchísimas falsas doctrinas constituyen el vino de Babilonia. Por eso es que ella tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, vamos a continuar, hermanos, a ver si ya estoy cerca, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Vamos a continuar con el versículo 3. Bueno, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. O sea, va a llegar un momento, hermanos, en que Dios va a sacar a su pueblo de todas las iglesias que han caído en apostasía. Por eso, hermanos, tenemos que estar conscientes de que nosotros corremos un peligro grande, todos nosotros, independientemente de la iglesia que vengamos, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Pero va a depender de nosotros para no caer en esa condición de Babilonia. ¿Ok? Dice, hablando de salir de ella, pueblo mío, en la parábola de las 10 vírgenes también encontramos esa misma palabrita, salir. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Mateo capítulo 25, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y tardándose el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús, ¿verdad? Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? Y se durmieron. O sea, aquí está hablando tanto de imprudentes como insensatas. Nosotros sabemos que en la parábola de las 10 vírgenes, la palabra virgen representa una iglesia que profesa una fe pura, una fe que no ha sido corrompida. Y nosotros somos, ¿verdad?, una iglesia que tiene esa fe
una fe pura, una fe virgen que no ha sido contaminada. ¿Ok? Nosotros como verdad presente, me refiero, ¿verdad? Y tardándose el esposo, cabecearon todas, o sea, todas, tanto prudentes como vírgenes, y se durmieron. Pero escuchen lo que dice el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. A la medianoche de las tinieblas que están cubriendo esta tierra. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. No dice entren a recibirle, sino dice ¿cómo? Salid a recibirle. Pero fíjense que esas mismas palabras también las podemos encontrar en Juan capítulo 4, versículos del 21 hasta el 23. El apóstol Juan, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, ya nosotros conocemos la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Ella le desvió la conversación hacia un punto de controversia religioso entre judíos y samaritanos. Los samaritanos decían que en Samaria era donde se tenía que adorar a Dios, ¿sí o no? Y los judíos que decían que era en Jerusalén. Entonces fíjense la respuesta que le da el Señor Jesús a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículos del 21 hasta el 23 dice así. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, o sea, ustedes adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, hermanos, con estas palabras que quiso decir el Señor Jesús a la mujer samaritana, que iba a llegar el momento que ni siquiera, ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ningún lugar, hermanos, se iba a poder adorar al Padre. ¿Por qué? Y dice más adelante que los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué pasó, por ejemplo? Les voy a poner un ejemplo. Con los valdenses. En esa época, en esos 1260 años de supremacía papal. ¿Qué pasó con la iglesia valdense? Estamos hablando de esos valdenses que fueron fieles hasta la muerte. De hecho, allá en el Prado del Torno, en Italia, en el norte, hay una iglesia, por cierto, todavía esa iglesia está, que se conoce como la iglesia de la cueva. Ahí fue donde se metieron, donde se refugiaban estos hombres y mujeres fieles para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y esa misma suerte le va a tocar ¿a quiénes? A los que quieran adorar al Padre en espíritu y en verdad. A aquellos que quieran formar parte del remanente que Cristo viene a buscar. ¿Y van a estar en dónde? En las montañas. Van a estar en lugares apartados donde podamos adorar al Padre. ¿Por qué? Porque recuerden que la persecución va a ser de tal magnitud, hermanos, que nosotros vamos a tener que llegar a ese mismo extremo. Vamos a tener que escondernos en cuevas también. ¿Para qué? Para poder celebrar, celebrando el sábado como lo hemos celebrado hasta ahora. Que podamos congregarnos y podamos adorar al Padre en su santo día. Hermanos, y por eso es que dijo el Señor Jesús estas palabras. Porque va a llegar un momento, hermanos, en que ya no se va a poder vivir en este mundo. Los fieles de Dios van a exclamar lo que dice el Salmo 119, versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, ¿por qué? Porque han invalidado tu ley. Y por esa razón es que el pueblo de Dios va a decir, Señor, ven pronto, porque esto ya no hay quien lo aguante. Ven pronto a buscarnos, Señor. Eso va a clamar el remanente. Aquellos que se hayan consagrado, aquellos que lo hayan perdido todo por ganar a Cristo, como dice Pablo. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Ok? Bueno, hermanos, voy a terminar aquí en el deseado de todas las gentes. Bueno, todavía hay citas que leer, pero yo sé que el factor tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? En la página 198 y 199, ustedes dirán, oye, hay muchas personas que les da temor caer en el estado de la disidencia, ¿verdad? Los disidentes, así nos llaman a la mayoría de nosotros, los disidentes. Pero hermano, no es pecado ser disidente, ¿verdad que no? ¿Cuál fue el más grande disidente que ha dado la historia del cristianismo? Nuestro Salvador Cristo Jesús. Aquí mismo en el deseado toda la gente lo dice, en la página
198 y 199 de este libro. Escuchen lo que dice. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén. ¿De dónde se apartó Jesús, el Señor? Se apartó de la iglesia oficial establecida en ese tiempo, como decir hoy día en la iglesia adventista nominal, se apartó de ella. Escuchen, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Bueno, esa es la historia que nosotros vemos en los evangelios. El Señor Jesús primero, ¿a dónde fue? Después que fue bautizado, ¿a dónde fue invitado? Fue invitado a una sinagoga primeramente, ¿sí o no? Y no le dieron el rollo del profeta Isaías, y cuando predicó ese sábado y después que predicó, ¿en qué terminó esa predicación? Lo empujaron y ya querían hasta tirarlo a un despeñadero en pleno día del Señor. O sea, tenían una mente homicida esos dirigentes judíos, esa iglesia oficial establecida. Y el Señor dijo, bueno, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y por lo tanto él tuvo que buscar ¿quiénes? Gente ignorante y letrada en cuanto a lo que tiene que ver a la teología. Se encontró a hombres pescadores, hombres que eran de mal hablar al principio, porque usted sabe muy bien que la gente de la costa, los pescadores son personas que son ignorantes, ¿verdad? Por lo general, ¿no? Y entonces ellos los escogió de acuerdo a su corazón. Y miren el resultado, hermanos. De los 12 apóstoles, 11 fueron santificados. Solamente uno fue el que lo llevó lo traicionó y lo llevó a la crucifixión. Bueno, sigue diciendo esta cita. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. O sea, los mismos reformadores no querían separarse de su iglesia. Pero escuchen lo que sigue diciendo. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. O sea, su misma iglesia rechazó el mensaje y tuvieron que ir a otra clase que estaba anhelante, querían recibir la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores, escuchen esto, y en eso estamos nosotros. Yo creo que nosotros estamos siguiendo los pasos de los reformadores, ¿verdad? Dice aquí, con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. ¿Están obligados a qué? A apartarse de las iglesias que aman, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. ¿Lo ven, hermanos? Qué triste, ¿verdad? Pero, hermanos, el Señor quiere un pueblo santificado. El Señor quiere, va a llegar un momento en que así nosotros amemos la iglesia donde estamos, pero, hermano, tristemente, si nosotros no nos santificamos, no nos establecemos en la verdad, que va a pasar con nosotros como iglesia. Hermanos, podemos apostatar de la verdad y eso va a convertir cualquier iglesia, sea de verdad presente, sea ministerio de sostén propio, sea de la conferencia, quien sea, si no se santifica, si no está establecida en los fundamentos o las columnas de nuestra fe, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en Babilonia. La sierva del Señor lo dijo claramente, corremos ese peligro. Hermanos, depende de nosotros como iglesia. Depende de nosotros. Acuérdense que la salvación es individual.
El Señor viene, el mensaje del cuarto ángel es un mensaje de separación. Va a separar el trigo de la cizaña. ¿Ok? El Señor quiso que su iglesia se mantuvieran tanto el trigo, dejar crecer el trigo y la cizaña juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que llegue la siega. Cuando llegue la siega va a haber una dolorosa separación. ¿Acaso no es doloroso, hermanos? Ver nuestros propios hermanos con quienes nos hemos gozado, eso de verdad es triste, es para llorar, de verdad. Nuestros hermanos con quienes hemos amado, que el día de mañana nos traicionen y se vuelvan completamente, hermanos, contrarios al mensaje. Es triste eso, hermanos. Ojalá que eso no pase en esta iglesia. Ojalá que eso no pase en ninguno de nosotros y que todos nosotros nos confirmemos en la verdad presente del Evangelio eterno. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Acuérdense, hermanos, la salvación es individual. Y así como la salvación es individual, también el Señor quiere que nosotros como familias también alcancemos la salvación. Tenemos que luchar, porque aún la pareja que tenemos al lado nos puede traicionar a nosotros. Cuídate de la que duerme a tu lado, dice Miqueas capítulo 7. Cuídate de la que duerme a tu lado, ¿por qué? Porque ella, aunque está caminando contigo, cuidado si más adelante no apostata de la verdad y te traiciona a ti. Eso es bien doloroso, hermano. Ojalá eso no pase en nosotros como iglesia. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y ojalá, hermanos, es nuestra oración que Dios verdaderamente tenga compasión y misericordia de nosotros y nos lleve a esas mansiones celestiales que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Les invito, pues, los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para tener una oración para terminar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, una vez más nos postramos ante ti para darte gracias por tu palabra en esta hora, para darte gracias por las amonestaciones que tú nos das como iglesia y te rogamos, Señor, no tomes en cuenta nuestra debilidad, nuestra indiferencia, Señor. Quizás hemos sido indiferentes, hemos sido descuidados, no hemos tomado en cuenta la importancia que tiene nuestra salvación. Por eso te rogamos, Señor, que nos perdones y nos ayudes, Señor, a que podamos prepararnos para que podamos formar parte de ese pueblo que tú vienes a buscar. Señor, ayúdanos porque somos débiles. Nos postramos ante ti porque te rogamos que nos ayudes en nuestra debilidad para que podamos ser fuertes, que lo flaco se convierta en fuerte y podamos ser un pueblo santificado, un pueblo que va a dar el testimonio de Jesucristo, el testimonio fiel y verdadero para que este mundo pueda aceptar esta gran verdad que tú nos has confiado a cada uno de nosotros. En esta hora te pedimos, Señor, una bendición muy especial por todos los ministerios que están proclamando este mensaje. Ayúdanos a continuar en medio de las prohibiciones que se puedan levantar, Señor. Que no tengamos miedo, que no tengamos temor, porque sabemos que vienen tiempos difíciles. Pero ayúdanos a encontrar ese valor tan necesario para que nada nos intimide, sino que tengamos un firme establecimiento en la verdad, Señor. Ayúdanos porque somos débiles, pero cuando somos débiles somos fuertes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Te pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación y te pedimos también una bendición por cada familia aquí representada, por cada hermano o hermana que están enfermos, Señor, que están pasando por alguna enfermedad. Te pedimos también por aquellos que sufren por la muerte de sus seres queridos, como nuestro vecino que está sufriendo, Señor. Ayúdalo a que él también pueda aceptar estas verdades, Señor, de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a caminar en ella y que podamos ser un testimonio vivo para todos aquellos que se acerquen a nosotros para pedirnos razón de nuestra fe. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, porque todo te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.